Esta ratico de oración yo lo he llamado Somos el mundo de Dios. Somos el mundo de Dios. Yo les dejo esa frasecita para que cuando quieran durante la semana se sientan a repetirla. Somos el mundo de Dios. ¿Qué cosa es eso? Y yo los invito a que, primero que todo, comencemos como hemos comenzado las otras veces. Antes de entrar en la oración, reposemos un momentico el espíritu, coloquémonos en una posición derechos, tranquilos, relajados. Consideremos en dónde estamos y a qué hemos venido aquí. Tomemos conciencia de nuestro lugar, de las personas con las cuales estamos conectadas en este momento, quiénes estamos, a qué hemos venido, a un encuentro comunitario de oración, de unión profunda entre nosotros y con el Señor Jesús que nos invita, con Dios nuestro Padre en el Espíritu que habita en nosotros. ¿Qué me impulsó esta noche a conectarme? ¿Por qué me conecté? ¿Qué me impulsó? ¿Qué me movió? Y tomo conciencia de mis deseos profundos, de mi motivación, de mi búsqueda. Y doy gracias a Dios por traerme aquí, a unirme con más personas en oración. Vamos a hacer un momento de silencio completo, sin música, pero vamos a tomar pues una buena respiración, botando primero que todo el aire y luego tomando el aire en respiración abdominal. Y en esta actitud de conexión profunda con el Señor Jesús en el Espíritu Santo, les propongo que nos coloquemos delante de varios textos del Nuevo Testamento que nos comunican una realidad. Acercándonos a estos textos, tomaremos conciencia de esa realidad y del impacto
que tiene en nuestro corazón y en nuestro afecto. Voy a leer los textos bíblicos despacio para que los sintamos internamente y los escuchemos en profundidad. El primer texto es de la carta de Pablo a los Gálatas. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que rescatase a los que estaban sometidos a la ley y nosotros recibiéramos la condición de hijos. Y como son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. El segundo texto de la carta de Pablo a los Filipenses. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y mostrándose en figura humana, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que recibiéramos la condición de hijos. Infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo. Se vació de sí, tomó la condición de esclavo, se hizo semejante a nosotros, se humilló, fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. El tercer texto, este tal vez el más conocido, de Lucas 2, 6, 7. Estando allí, en Belén, le llegó a María la hora del parto y dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no habían encontrado sitio en la posada. Finalmente, en un texto del Evangelio de Juan, al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo creo que ustedes se dan cuenta de esta realidad a la que les mencionaba yo
al principio con estos textos, es la realidad más definitiva. O sea, es toda la realidad de nuestra salvación, que Dios se hizo uno de nosotros. Dios se hizo uno de nosotros. La invitación que yo les estoy haciendo en este ratico de reflexión es que ahondemos en esta realidad. Dios se hizo parte de nuestro mundo en nosotros y convirtió este mundo en mundo suyo. Este es el mundo de Dios. Y lo hizo en Jesús. Las lecturas anteriores lo expresan de diferentes formas. Nacido de mujer, según la ley de la naturaleza, para darnos la condición de hijos. ¿Cómo? Dándosenos Él mismo, su espíritu, el Espíritu de Dios. Esa es la forma como Dios alumbra, por medio de Jesús, que es la comunicación de sí mismo a nosotros. Es la palabra viva de Dios para iluminarnos y darnos la vida verdadera. Para eso está Él en medio de nosotros. Esa palabra, una palabra viva, visible, pesada, clara, se hizo carne. O sea, Dios se hizo lenguaje humano en Jesús para que lo entendiéramos. Y asumió toda nuestra condición humana, desde lo más bajo, desde la condición de esclavo, sufriendo lo peor en su momento, que es la cruz. Lo dice también otro texto de la Biblia. Es semejante a nosotros en todo, menos en la infidelidad, en el pecado. Y nos dice Juan que la luz verdadera estaba viniendo al mundo, pero luego, acto seguido, afirma que en el mundo estaba en el mundo. Estaba viniendo al mundo, pero estaba en el mundo porque todo fue hecho por él. Jesús, con su encarnación, entonces, una encarnación que no es solamente el momento de la anunciación, sino es una encarnación que es toda la vida de Jesús, de la cuna hasta la cruz. Esa encarnación, con esa encarnación, Jesús nos revela que este mundo está preñado de Dios, que este mundo es el mundo de Dios, que nada le es extraño, que todo es su mundo. Esto es tan importante que lo interioricemos, que lo sintamos profundamente. Si esto es así, realmente no hay nada profano, todo es sagrado. O si se quieren, no hay nada sagrado, todo es profano, pero todo está preñado de Dios. ¿Sí? Todo nos puede hablar de Dios si miramos con los mismos ojos de Jesús. Porque Jesús está aquí en medio de nosotros. Este es su mundo. Cada uno de nosotros es parte de ese mundo. Con razón, Pablo asume un dicho de un poeta griego y lo hace propio para hablar de nosotros. Él dice, somos estirpe de Dios, somos linaje de Dios. Y por tanto, pues no podemos convertir en dioses ni el dinero, ni la fama, ni el prestigio, ni cualquier otra cosa que se nos antoje, que a veces lo ponemos en el centro de la vida. Yo creo que esta crisis que hemos vivido en este año nos ha puesto de presente qué es lo verdaderamente valioso e importante. Y nos ha mostrado también que muchas veces tenemos el mundo al revés, porque las actividades esenciales, que hoy llamamos esenciales, vamos a mirar y son las menos reconocidas en la vida normal. Por eso necesitamos otra normalidad. La encarnación de Dios en su Hijo Jesús nos hace semejantes a Dios mismo. Todos parecidos al Hijo. Él es el primogénito de muchos hermanos, y si todos nosotros somos hermanos y Él es el primogénito, pues todos nos tenemos que parecer a Él, ¿sí?
Nosotros somos la imagen y semejanza de Dios. Por Jesús sabemos que Dios actúa por medio de la humanidad. Eso es lo que nos dice la encarnación. La manera como Dios nos crea es encarnándose, es decir, metiéndose en la humanidad misma y actuando desde dentro de la humanidad. En eso consiste que Dios es todopoderoso, no en que haga todo lo que le dé la gana, sino que Él es tan omnipotente que es capaz de autolimitarse. Imagínense, Dios es tan poderoso que es capaz de volverse impotente como un niñito en la cuna o como un crucificado en la cruz. Por amor, evidentemente. Y ese es el poder del amor. Tenemos que concluir entonces que esa es la única forma como Dios continúa actuando, por medio de la humanidad, por medio de Cristo resucitado que está en nosotros, y nosotros somos su cuerpo. Dios continúa actuando por medio de nuestra humanidad, la humanidad de cada uno de nosotros. Y fíjense que esta ha sido una de las cosas que más se ha suscitado en esta pandemia, la necesidad del otro. El cuidado de unos por otros. Nos tenemos que cuidar para cuidar a los demás. No podemos salir solos adelante de este problema. Tenemos que ser solidarios. Dios nos está creando en este momento a través de lo que estamos viviendo y nos está haciendo tomar conciencia de que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con el hermano. Nada menos y nada más que nosotros somos responsables de la acción de Dios por el otro, porque somos el mundo de Dios. Yo les voy a invitar en este momento entonces, ya les hablé yo mucho rato, vamos a estar otro momento en silencio con una música y les voy a invitar a que repitan esta frase: la palabra se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Podemos tener como esas dos partes de la frase: la palabra se hizo carne al botar el aire y habitó entre nosotros, a tomar el aire, y dejar que esa palabra vaya, esa frase se vaya como profundizando en mí. No se trata de reflexionar, ni de pensar, ni de sacar conclusiones, sino de dejar que vaya como abriendo su caminito, como un arroyuelo que va abriendo camino por el medio de la montaña. La palabra es Jesús, y esa carne soy yo, cada uno de nosotros, por la acción del Espíritu Santo en cada uno. Hagamos pues ese momento de silencio y digamos: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y si quieren todavía más, la palabra se hizo carne y habita en mí. Y la repetimos y nos quedamos así un ratico. Vamos a terminar con una oración